Saludos, guerreros del conocimiento, y bienvenidos a Armamento Letal. En este canal exploramos escenarios y analizamos eventos que han forjado la historia militar. Hoy nos vamos a sumergir en un tema intrigante y especulativo. ¿Qué sucedería si Estados Unidos invadiera México? Preparémonos para adentrarnos en un análisis detallado y explorar las posibles consecuencias de un evento que podría redefinir la geopolítica de la región. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica decidieran invadir el territorio mexicano? Imagina que el problema del narcotráfico se convirtiera en un peligro tan grande para los estadounidenses que se vieran obligados a intervenir militarmente en el territorio de su vecino del sur. En este caso, plantearemos dos posibles hipótesis. En primer lugar, ¿qué sucedería si Estados Unidos atacara a las Fuerzas Armadas de México? Pero además, ¿qué ocurriría si en un claro gesto de desesperación el ejército mexicano se uniera a la enorme fuerza del narcotráfico para combatir juntos a los invasores? Esto puede sonar imposible y, sin embargo, aunque no lo creas, existen precedentes de criminales y fuerzas del orden uniéndose para combatir contra ejércitos más poderosos. En este episodio, militarmente analizaremos cómo sería un intento de invasión al territorio federal de México por parte del impresionante ejército de los Estados Unidos. A principios de 2023, el congresista estadounidense Vance Hall, representante por el estado de Texas, propuso frente al Congreso una impactante propuesta: que el ejército de los Estados Unidos interviniera en México con el fin de combatir el narcotráfico. El origen de esta idea está directamente relacionada a una ola de consumo de fentanilo, un opioide sintético cuyo efecto es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que el de la morfina. Los siniestros del aumento en el consumo de esta droga es que se trata del narcotráfico extremadamente peligroso que ya ha causado más de 100,000 muertes entre consumidores norteamericanos. Los cárteles aterrizan a asesinar a los pueblos mexicanos y trafican fentanilo a Estados Unidos y mata a más de 70,000 personas por año. Si Estados Unidos atacara con sus fuerzas militares a México, los cárteles se unirían a las Fuerzas Armadas para combatirlos. Si bien esto parece una idea muy loca, existen precedentes de cooperación entre organizaciones criminales y gobiernos, especialmente en tiempos de guerra. Uno de los casos más famosos se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados trabajaron junto a la mafia siciliana para quitarle el poder a Mussolini en el sur de Italia. En ese momento, el gobierno estadounidense pactó con Lucky Luciano, líder de la poderosa mafia genovense, un acuerdo de mutua colaboración. Luciano ayudó a traficar información y a organizar a las milicias en Sicilia y la región napolitana. Una vez liberadas las áreas, los aliados entregaron las alcaldías a miembros de la mafia. En este caso, si Estados Unidos decidiera unilateralmente atravesar la frontera sur e ingresar a México con sus fuerzas armadas, ¿no sería increíble pensar que las guerrillas del narcotráfico podrían combatir a los extranjeros junto con el ejército fiel? Si se unieran las fuerzas militares, paramilitares y del orden civil junto a los sicarios que trabajaban para todos los cárteles mexicanos, el país latinoamericano contaría con casi 1,000,000 de guerreros listos para plantar cara al invasor. Revisemos estos números en detalle. El ejército mexicano tiene poco más de 240,000 soldados listos para el combate, además de 80,000 efectivos en la Armada y otros 30,000 en la Fuerza Aérea Mexicana. A esto podríamos sumarle la reciente creada Guardia Nacional, que está armada de manera similar que el ejército, o los grupos de élite de la policía con más de 50,000 elementos que fueron derivados de la policía, el ejército o la marina. Finalmente, podríamos sumar unos 40,000 efectivos policiales de distintas categorías. Esto nos daría un total de casi 450,000 hombres armados y listos para la batalla, lo cual
no llegaría a ser ni la mitad de la fuerza bruta de la que dispone el ejército de Estados Unidos, que cuenta con más de 1.250.000 elementos preparados, incluyendo guardias nacionales y reservistas, y sin contar a la Marina ni la Fuerza Aérea. No obstante, esto cambiaría si consideramos la posibilidad de que los cárteles decidieran participar en una guerra abierta, desesperados por mantener la presencia territorial. Además de sus vehículos con la política y las instituciones judiciales que le permiten conservar sus negocios. Funcionando actualmente, hay unos 120 cárteles en actividad en México, siendo 12 de ellos grandes organizaciones que nuclean a miles de personas. Tan solo organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa pueden llegar a contar 50,000 hombres armados en todo el territorio federal, dispuestos a dar su vida por el negocio. Se cree que las guerrillas del narcotráfico superan el 500,000 de combatientes, los cuales, sumados a las fuerzas del orden, darían 1,000,000, incluso más, de soldados para defender el territorio mexicano. Y lo curioso es que los cárteles no tienen mucho que envidiarle ni al ejército de México ni al de Estados Unidos. En cuanto a armamento, el arma más utilizada por las guerrillas criminales es el AK-47, el típico fusil Kalashnikov, que forma parte del arsenal de la mayoría de los países en vías de desarrollo o grandes potencias como la Federación Rusa. Si bien estos cuentan con modelos modernizados, pero los cárteles también utilizan armas de origen estadounidense como las últimas versiones del AR-15 o el M16, fusiles de asalto que cuentan con accesorios como lanzagranadas, miras tácticas o cargadores extendidos con gran capacidad de munición. Por su parte, el ejército mexicano utiliza el FX-05 Youcoatl, que viene en versión de rifle de asalto. Su fusil con disparo de ráfagas y fusil francotirador, otro preferido de los cárteles, es el fusil de francotirador antiblindados Barrett M82, del cual se han visto decenas en manos de sicarios. Las camionetas blindadas, normalmente robadas a civiles y turistas y modificadas más tarde en talleres clandestinos, suelen contar con ametralladoras Browning, alimentadas por cinta, que pueden disparar 550 proyectiles por minuto con un rango de 1,800 metros. Por otra parte, tanto las fuerzas federales mexicanas como los cárteles han comenzado a utilizar lanzacohetes dentro de sus arsenales. Por el lado de los criminales, los clásicos RPG antiblindados de toda la vida en el caso del Ejército y la Guardia Nacional, los destructivos Blinding RL-83, lanzamisiles belgas que pueden convertir camiones acorazados en chatarra en tan solo un impacto. En caso de enfrentarse a los Estados Unidos, tendrán que dar buena cuenta de ellos. Es que una de las grandes debilidades de México reside en su apartado de tanques de guerra, de los cuales no cuenta con ninguno, mientras que su vecino del norte tiene una de las flotas de carros de combate más formidables del mundo. Cuentan con más de 6,000 tanques M1 Abrams en distintas versiones, siendo más que suficientes para invadir todo el territorio mexicano, sin contar unos 4,500 M2 Bradley, blindados de transporte de infantería. Esta diferencia se debe en ya que el territorio mexicano es muy variado y se hace difícil transitar para los blindados con ruedas de tipo oruga, pero lo que el transporte preferido de los locales son los camiones acorazados. Por eso, cabe destacar que tanto los militares mexicanos como los jurados enemigos de los cárteles cuentan con enormes flotas de vehículos blindados que les sirven de protección en los distintos terrenos que presentan los estados de México y que van desde bosques tropicales hasta enormes cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental, pasando por climas fríos o extremadamente calurosos, desérticos, además de grandes ciudades y extensos suburbios. No obstante, incluso si tenemos en cuenta las dificultades logísticas que traería el uso de tanques, podemos ver que México está en desventaja frente a la gran industria militar estadounidense. Esto sin nombrar que lo mismo sucede con los cazas de combate, los bombarderos, los helicópteros de ataque y los submarinos militares. En este sentido, México solo puede actuar por medio de la guerra sucia o guerra de guerrillas.
Estados Unidos cuenta con una flota de más de 180 cazas F-22 Raptor, considerados el avión de combate con mejores características hasta la fecha, además de una gran cantidad de F-35 online en dos de sus varias versiones, con centenares de ejemplares dispuestos a atormentar el territorio mexicano si Estados Unidos enviara sus poderosas flotas de portaaviones en las costas orientales y occidentales de México. Podría envolver el territorio en una gran tenaza con un brutal despliegue de bombarderos y aviones de ataque a tierra que podría devastar el país de Andrés Manuel López Obrador. El problema es que pasaría tras la invasión, y es justamente ahí donde Estados Unidos muestra su punto débil. Pese a que los norteamericanos llevan la ventaja frente a cualquier enemigo en una guerra abierta, la historia reciente ha demostrado que son incapaces de sostener campañas en situaciones de combate directo. Tanto en Vietnam como en Afganistán, la organización de las guerrillas pudo superar la asimetría de la fuerza con el ejército estadounidense y tras años de combates consiguieron que el gigante del norte se rindiera. No es descabellado pensar que si Estados Unidos invadiera el territorio mexicano, conseguiría una rápida victoria al principio, pero que a la larga, entre la resistencia de los combatientes de las Fuerzas Armadas sumado a la amplia extensión de los cárteles por todo el territorio federal, estos enfrentamientos generen demasiado desgaste y daños a la población civil como para poder sostener una campaña. También cabe destacar que en México, habitada por más de 125 millones de personas, se cree que más de 4 millones reciben beneficios o participan indirectamente en el narcotráfico, ya sea en las cosechas y cultivos o en el transporte de narcóticos. En todo caso, nos parece sensato creer que si Estados Unidos invadiera México, los aztecas serían capaces de resistir el embate de su vecino del norte. Aunque los primeros meses de campaña la victoria parezca arrolladora a medida que pase el tiempo, tanto las fuerzas de la ley como los guerrilleros de los cárteles encontrarían estrategias capaces de destruir la voluntad de hierro de los ocupantes y podría expulsarlos de nuevo hasta detrás de la frontera. Aunque el tamaño de las flotas de blindados, aviones y barcos de Estados Unidos parezca imposible de derrotarles. Y con esto concluimos este episodio especial de Armamento Letal. ¿Qué opinan sobre las posibles ramificaciones de una invasión estadounidense en México? Queremos conocer sus perspectivas y comentarios, así que déjenoslo abajo. No olviden suscribirse para más análisis y exploraciones en futuros episodios. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en nuestro próximo video.